Estudiar la palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Es mi deleite. Pregunta, ¿es el suyo? Aquellos que amamos a Dios y somos sus hijos, debemos, como dice el apóstol, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no dañada. Eso estamos estudiando. Estamos estudiando la apropiación de la verdad y la importancia de la Biblia. Ni la ciencia ni la arqueología niegan la certeza de la Biblia, y a pesar de que no es un libro de historia, sus menciones de hechos históricos son acertados, y pese a que fue escrita por muchas personas en diferentes lugares en distintos momentos, mantiene una total unidad en sus libros, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Eso es milagro divino. 66 libros de la palabra de Dios, escritos durante un periodo de 1500 años, por pastores, reyes, profetas, médicos, pescadores, que registraron hechos históricos, escribieron poemas, salmos, proverbios, profecías, cartas que nos entregan doctrina, ética, que nos guía en toda área de nuestra vida, y su mensaje, comprendido sabiamente y practicado fielmente, ha producido los mejores seres humanos. Los mejores padres son los que practican la verdad. Las mejores madres, hijos, gobernantes, empleadores, empleados, obreros, campesinos. Practíquela usted. La Biblia es la carta de amor de Dios a la humanidad. Es un registro de su obra a lo largo de la historia y contiene todo lo que realmente Él quiere que sepamos y exige que sepamos. Cuando sacamos nuestras Biblias y las leemos, cuando las estudiamos, nos ayudan a interpretarnos mejor en la vida. Cuando los líderes nos ayudan para conocerla e interpretarla, los que son llamados, y aprendemos de Dios cómo salva del pecado, qué quiere de nosotros, entonces su amor cobra vida. Analicemos ahora la segunda prueba, la historia que revela su realidad. La Biblia es parte de la historia y la historia de la Biblia es innegable. La Biblia es parte de la historia. Los registros demuestran su extraordinaria historia, pero no solo la historia de la misma Biblia es correcta, sino también su exactitud sobre los hechos históricos que menciona. Así que ya mencionamos, ¿cierto?, que la Biblia, lo que dice la Biblia, ahora la historia. Si yo le dijera que la compañía IBM fue fundada en 1960 por Bill Gates en Holanda, le pregunto, ¿qué tiene de malo esa declaración? Usted tendría que responderme que está muy equivocada, porque ni la fundó Bill Gates, ni fue en Holanda, ni fue en 1960. Si le dijera que la Biblia ha cambiado y ya no es lo que era miles de años atrás, le mentiría. Es igual. Sus historias son confiables cuando nos entregan los lugares, las personas, las fechas correctas. Y eso precisamente es lo que ocurre con la Biblia. ¿En un libro así no podría haberse equivocado alguien? Recuerde que cubre miles de años y en ella encuentra cientos de referencias históricas. Indica fechas, describe lugares, menciona gente, eventos, ríos, montañas, ciudades. Todo aquello se puede comprobar. Existen muchas oportunidades para que existan errores, ¿no es cierto? Un mal nombre de una montaña que no existía aquí, pero no existen errores. Existe exactitud entre los registros históricos y los relatos bíblicos que escriben los escritores de la Biblia. Solo piense que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por un médico llamado Lucas, quien demuestra la increíble precisión geográfica cuando se refiere a 32 países, 54 ciudades y 9 islas en ese libro. Y los historiadores no han podido encontrar ni un solo error. La Biblia tiene su historia correcta y en los pocos casos que ha existido desacuerdo entre los historiadores y los registros bíblicos, cuando han realizado nuevas investigaciones para comprobar su veracidad, se ha probado que la Biblia tiene registros más exactos. Por ejemplo, algunos historiadores cuestionaron
que Salomón haya vivido. Porque según ellos, él no podía tener caballos. La Biblia dice que tenía caballos, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, él no existió porque no podía tener caballos. Pues se creía que en ese tiempo solo tenían camellos. Pero los arqueólogos descubrieron la ciudad de Megido, que fue una de las ciudades que tenía Salomón, y encontraron que tenía establos para miles de caballos. El Antiguo Testamento hace referencia a un imperio llamado los Eteos. ¿Sabe qué pasó? Bueno, también los historiadores argumentaban que ese reino nunca había existido porque no había ninguna evidencia. Pero estaban equivocados. En el siglo XX los arqueólogos descubrieron la capital del reino y otras 40 ciudades del imperio. El erudito británico A.H. Sayce encontró inscripciones en rocas en Turquía y 10 años más tarde encontraron más evidencia que motivó a un experto alemán llamado Hugo Wickler a comenzar su propia expedición en 1906. ¿Sabe qué descubrieron? 5 templos, un lugar fortificado, y se comprobó que uno de los documentos era un registro de un tratado entre Ramsés II y el rey Eteo. Queridos, la Biblia, como ningún otro libro religioso, ha pasado los difíciles exámenes que demandan exactitud histórica. La Biblia es un libro confiable, aunque no es un libro de historia, pero debido a que menciona historia, debido a que la historia que relata es real, también es exacta. Por eso podemos decir con el salmista en el Salmo 34, porque recta es la palabra del Señor. Así que la primera prueba es la prueba de la Biblia misma, lo que habla. La segunda, la prueba de la historia, la certeza histórica. La tercera prueba, su exactitud científica y arqueológica. La ciencia cambia y muchas de las ideas de los científicos del pasado están obsoletas, pero la palabra de Dios nunca cambia, nunca cambia. Durante siglos, los escépticos han afirmado que la Biblia está llena de errores históricos y para probar sus teorías han dicho que la arqueología desmentía algunos relatos bíblicos. En muchos casos se ha demostrado que los científicos no son precisos y también se ha demostrado que la Biblia es digna de confianza, que la Biblia es confiable. Déjeme mencionarle algunos ejemplos porque esto le ayudará a entender. Por ejemplo, sobre el diluvio mundial. Está descrito en Génesis capítulo 6 al 9. Varios documentos babilónicos describen la misma inundación y es una nueva fuente que confirma el relato bíblico. Escritos babilónicos, igual que la Biblia. Otros científicos afirmaron que la Biblia era históricamente inexacta porque creían que el rey David era un personaje ficticio. ¿Por qué? Porque las culturas egipcia, babilónica y asiria no hacen ninguna referencia específica a él. Pero cuando un grupo de arqueólogos en el norte de Israel encontraron una tablilla de piedra asiria que data del siglo IX a.C., encontraron una inscripción en arameo que enumera a los enemigos de Asiria y se incluyen las palabras rey de Israel y casa de David. Sí, la Biblia no es un manual científico ni arqueológico, pero cuando menciona hechos científicos o ciudades, es precisa. A veces estos hechos no se han probado como ciertos hasta siglos después de que fueron escritos. Pero es maravilloso lo que la Biblia es. En la sección Ciencia de su edición del 5 de marzo de 1990, la revista Time publicó un artículo, Puntaje 1 para la Biblia, que refutaba la investigación de la difunta arqueóloga británica Kathleen Kenyon, que afirmaba que Jericó fue destruida 150 años antes de lo que la Biblia registra como destrucción de la ciudad por parte de los israelitas.
Time también notó muchos hechos inconsistentes con la historia bíblica. Si bien los creyentes de la Biblia ciertamente no necesitan pruebas científicas como apoyo para su fe, siempre es agradable cuando la ciencia y las publicaciones periódicas que son contrarias a la verdad, como Times, se ponen al día con la palabra de Dios. Los ataques de los científicos ateos han tenido la intención de que la gente desprecie la Biblia porque según ellos tiene errores. Ellos han ridiculizado los hechos bíblicos para convencer a la gente de que realmente la Biblia no es un libro confiable. Quienes creemos que la Biblia es científicamente correcta, no lo aceptamos. Quienes creen que la Biblia es científicamente inexacta, no entienden que Dios estableció las leyes de la ciencia. Y las verdades bíblicas no contradicen la ciencia. Pero eso solo lo pueden ver los científicos que son cristianos, o por lo menos creen en la existencia de Dios, porque los demás andan buscando formas de cómo encontrar errores, no de encontrar la verdad. En ninguna parte de la Biblia entrega ciencia errónea. Más bien la Biblia ha antecedido a la ciencia en ciertas cosas. Hay cosas que se dicen en la Biblia que nosotros descubrimos que eran verdad solo algunos cientos de años atrás, pero la Biblia lo había mencionado. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. Es un error querer proyectarlo así o juzgarlo de esa manera. Pues es un libro en el que el tema central es el Salvador Jesucristo. Y todo gira en torno a Él, al mundo de Cristo, la fe, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo es el tema. Están equivocados quienes piensan que existe un conflicto radical entre algunas declaraciones de la Biblia y algunos hechos de la ciencia, porque nunca se han demostrado que son equivocados. La ciencia tiene muchas hipótesis, como la famosa teoría y sigue siendo teoría y seguirá siendo teoría de la evolución, o la gran explosión que creó todo el mundo, teorías. Recuerde que la Biblia no fue escrita por un grupo de científicos que intentaban dejar un registro científico, sino por 40 hombres que fueron seleccionados por Dios para revelarnos sobre la verdad, la fe, todo lo que necesitamos para obtener la salvación y los principios para que sepamos vivir como salvados. Por eso la Biblia es palabra de Dios. Johann Kepler fue un famoso astrónomo y matemático alemán que luego de varios años de estudio y dedicación dijo algo maravilloso. Comprobó que los movimientos de los planetas describían una elipse. En 1609 publicó Astronomía Nova, y es precisamente en su publicación que aparece una de sus famosas leyes que dice: todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Los más grandes científicos creyentes en Dios no encuentran las contradicciones que encuentran los ateos. Obvio. ¿Cómo no van a encontrar contradicciones si en su mente tienen un mundo de contradicciones y tienen la contradicción más grande? Ellos creen en lo evidente de una creación asombrosa, pero no creen en un Dios sabio que la realizó. Es como creer en una computadora y no creer que alguien la creó. Esa es la más grande contradicción. Creer en un diseño nunca visto y que no puede ser imitado y creer que todo nació de la nada. Observe lo que dijo este matemático y astrónomo. Él dijo: la ciencia es simplemente pensar en los pensamientos de Dios después de Él. Correcto. Todos los científicos piensan en lo que Dios creó y los que no creen en Dios solo niegan su existencia. Todos piensan en lo que ya ha sido creado, aunque no quieran aceptar que quien lo creó fue Dios. Pero para nosotros es Dios quien crea, es Dios el creador del universo, el que ha establecido las leyes de la física, de la química, de la biología, de las matemáticas. Para nosotros
Un niño es un niño, sus cromosomas son niños. De una niña, sus cromosomas son de mujer, su cuerpo, sus genes. Todo ha sido creado por Dios. Los científicos van descubriendo y los ateos que no entienden nada, ellos quieren inventar todo. Como fue creado por Dios y como ellos no son dioses, ellos no pueden entender ni creer lo que Dios ha creado porque no encaja dentro de sus mentes finitas. Como para nosotros que nos digan que Cristo no existió, ¿cómo nos pueden convencer? Nunca. Los que quieren ver solo desde su punto de vista humanista no siguen entendiendo los pensamientos de Dios y se quedan en lo poco que entienden y que obviamente no encaja con lo que dice Dios en la Biblia. Su mente no puede comprender más allá. Tampoco entienden la revelación bíblica. Y es por ello que ven contradicciones que no existen. ¿No ocurre lo mismo con científicos tan o más expertos que los ateos, pero que sí creen en Dios y que tienen una cosmovisión totalmente diferente? Es decir, ven el mundo a través de otros ojos, no de los ojos ateos. La razón por la cual no encaja lo revelado bíblicamente con lo que ellos creen científicamente no es porque no sea verdad. No podemos pensar que todo lo que ellos dicen es verdad. Sino, no es porque no sea verdad, sino porque todavía no entienden todo lo que Dios ha diseñado. Las leyes divinas no cambian. La ciencia sí, cambia constantemente y va realizando nuevos descubrimientos. Todos estamos de acuerdo que siempre existen cambios como resultado de las investigaciones científicas y realizan a su vez nuevos descubrimientos. Algunas cosas que creían los científicos miles de años atrás, hoy ya no las creen. Y creo que todos los estudiosos estarán de acuerdo que no existe nada más obsoleto que los textos de ciencias que estudiamos hace 50 años atrás. ¿No es cierto? Los avances de la ciencia nos confirman que algunas cosas que los científicos decretaron como negativas en la alimentación, por ejemplo, hoy creen que son buenas. En unos años más, tal vez van a descubrir que son malas otra vez, de acuerdo con sus nuevas investigaciones. Los nuevos descubrimientos hoy nos dicen que puede producir cáncer muchas cosas que antes consumíamos. Creíamos antes que eran buenas. Era la misma recomendación de los nutricionistas. Pero hoy todo cambia. El hombre cambia, la ciencia cambia. La verdad divina nunca cambia. Uno de los artículos impresionantes fue escrito por Cressy Morrison. Quiero que pongan atención un poquito a lo que escribe. Dice, sin titubear por ley matemática, podemos probar que nuestro universo fue diseñado y ejecutado por una gran inteligencia de ingeniería. Qué buena declaración, ¿eh? La Tierra gira sobre su propio eje a 1000 millas por hora. Si ésta se regresara a 100 millas por hora, nuestros días y noches serían 10 veces más largos que lo que son ahora. El sol calentaría nuestra vegetación cada largo día, mientras que en la prolongada noche cualquier sobreviviente retoño de plantas sería congelado. El sol, la fuente de nuestra vida, tiene una temperatura superficie de 12.000 grados Fahrenheit. Y nuestra Tierra está solo, justamente a un lado, de modo que este fuego eterno nos calienta solo lo suficiente y no mucho más. Si el sol diera solo la mitad de su actual radiación, seríamos congelados. O si diera mucho más de la mitad, seríamos quemados. La inclinación de la Tierra, inclinada a un ángulo de 23 grados, nos provee de nuestras estaciones anuales. Si ésta no hubiera estado tan inclinada, los vapores de los océanos moverían el polo norte y el sur, acumulando hielo en nuestros continentes.
Tremendo. Si nuestra luna estuviera, por decir, solamente 50 millas a un lado del lugar de su distancia actual, movida 50 millas, nuestras mareas serían tan enormes que en 2 veces al día todos los continentes serían emergidos, aún las montañas serían pronto devastadas. Si la corteza terrestre hubiese sido solamente 10 pies de grosor, no habría oxígeno, sin el cual la vida animal moriría. Si el océano hubiera sido de pocos pies de profundidad, el dióxido de carbono y el oxígeno habría sido absorbido y ninguna vida vegetal podría existir. ¿Más datos, queridos? O si nuestra atmósfera hubiera sido más delgada, algunos de los meteoros, ahora incendiándose por millones en el espacio cada día, golpearían por todas partes a la Tierra, encendiendo todo a su paso. A causa de esto y un sinnúmero de otros ejemplos, no hay una casualidad en millones que la vida en nuestro planeta haya sido un accidente. 7 razones por qué un científico cree en Dios. Un artículo de Reader's Digest. Qué maravilloso es Dios, qué maravillosa es la Biblia. ¿Cómo no? Algunos no quieren estudiarla. Mi conclusión es que el creador de todo, aquel que con su palabra decretó que existiera todo lo que existe, es el mismo que decretó que su palabra sea la única guía para conocer cómo, por la gracia de Dios, podemos ser salvados y cómo al aplicar la verdad podemos vivir como salvados. Me encanta la palabra de Dios. Si usted tiene deseo de seguir estudiando, estudie con nosotros. Busque nuestra página www.davidormachea.org y allí encontrará conferencias, sermones, también devocional, mi blog. Va a encontrar ayuda. Búsquenos, estamos listos para servirle.